Vamos a resolver este ejemplo en el cual se nos pide resolver esta integral de la función 2 más x cuadrado por y sobre la curva x cuadrado más y cuadrado igual 1, o sea, el círculo unitario. Esta integral, bueno, aparece como diferencial s acá, o sea que claramente es una integral curvilínea, es una integral de línea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, parametrizar esta curva. Esta curva viene dada por su ecuación en términos de x e y. Bueno, nosotros vamos a convertirlo a una función vectorial. La forma más común o más conocida de parametrizar un círculo es, bueno, medir un ángulo respecto del semieje positivo de las x, ¿sí? De la misma manera que lo hicimos cuando vimos coordenadas polares. Recordemos que uno puede parametrizar una curva de distintas maneras, entonces esta no es la única forma de parametrizar el círculo. Así, nosotros definimos el parámetro t como este ángulo, ¿sí? El ángulo medido desde el semieje positivo de las x, y así tenemos la expresión del círculo, la expresión paramétrica, como coseno de t, seno de t, el círculo unitario, ¿sí? Si no tendríamos, ya sabemos, multiplicado por el radio del círculo. Entonces, esta es la forma más común de definir el círculo, un círculo en el plano xy. Entonces, fíjense que esto es simple, ¿sí? Este ángulo nos va definiendo, los valores de este ángulo t nos va definiendo valores de coseno de t y seno de t que generan x e y, o sea, coordenadas de puntos sucesivos dentro del círculo en el plano xy, entonces nos genera el círculo. Entonces, el parámetro t va a ir entre 0 y pi, ¿sí? Va a barrer un semicírculo que es el que se nos está pidiendo, o el que vale la mitad superior del círculo, es el semicírculo que corresponde a la curva C. Bien, entonces ya tenemos la parametrización. Entonces lo que vamos a tener que hacer para resolver esta integral es reemplazar por lo que corresponde para poder resolverlo, ¿no? O sea, x e y ya sabemos que son x vale coseno de t, y vale seno de t. Nuestra integral en la curva C, bueno, será integral entre este punto, y vamos en esta dirección, digamos, en la dirección antihoraria, porque así es como se mide el parámetro. El parámetro primero genera este punto de acá y luego va generando todos los puntos a medida que vamos aumentando el valor, digamos entre 0 y pi, hasta generar este último punto de acá. Entonces vamos a integrar entre 0 y pi con respecto al parámetro t. Para eso tenemos que expresar todo esto en términos del parámetro t. X e y ya lo tenemos. Diferencial s, bueno, lo hacemos a partir del reemplazo que hicimos cuando definimos lo que era la integral de línea. Entonces tenemos que reemplazar diferencial s por este, que es el módulo de nuestro vector tangente, por diferencial t, para poder expresar todo en términos de t y resolver la integral. Bien, entonces, acá reemplazamos x cuadrado por y es coseno cuadrado por el seno, esta ley. Y acá, bueno, tenemos nuestra expresión del vector tangente. Uno debe calcular la derivada de x con respecto a t, o sea, menos seno, y la derivada de y con respecto a t, o sea, coseno. Y entonces uno reemplaza el menos seno como está al cuadrado, bueno, acá se va el signo menos, y lo que tenemos acá es seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t, que eso es la identidad trigonométrica que todos nos acordamos, eso vale 1, y entonces ahí empezamos a resolver esta integral, que queda solamente en términos del parámetro t. O sea, eso queda una integral con respecto a t, una integral definida de una función de una variable independiente, ¿sí? como se ve en el análisis 1. Entonces esto quedó como raíz de 1, así que lo único que nos quedó es solo esta parte. Resolvemos, estas integrales son fáciles. Esto es una función compuesta, coseno al cuadrado multiplicado por la derivada del coseno, o sea que esto se hace por sustitución, muy simple, y nos queda coseno al cubo sobre 3. La integral de 2 es 2t, evaluamos entre 0 y pi, y obtenemos el resultado, que es 2pi más 2 tercios. Bien, acá dice solución 1, porque ahora vamos a hacer el mismo problema, pero parametrizado de otra forma, o sea, parametrizando la curva C de otra forma. Como dijimos, uno tiene infinitas posibilidades para parametrizar una curva, o sea, esta no es la única forma de parametrizar el círculo unitario. Supongamos que queremos, en vez de recorrer la curva de manera
antihoraria, ahora queremos recorrerla horaria, o sea que nuestro ángulo sería este T que está por aquí, ¿sí? Y entonces este va a seguir siendo nuestro parámetro, pero vamos a tener que, bueno, definir digamos, de una manera distinta la curva R, la función vectorial que nos represente la curva C, es decir, para poder expresarlo de esta manera y que el parámetro nos vaya generando puntos, pero de manera antihoraria, no horaria como nos había dado en el problema anterior. Entonces, la parametrización es igual porque, en definitiva, lo que estamos utilizando como ángulo, ¿sí? Que es, acá es pi menos t, en el anterior era t, es el ángulo medido con respecto al semieje positivo de las x. Es de la misma forma que lo hacíamos con coordenadas polares, como dijimos recién, es el ángulo, o sea, el ángulo que nosotros metemos dentro de este coseno, dentro de este seno, es el ángulo medido desde el semieje positivo de las x. Entonces, ¿cómo decimos eso? Digo, pi menos t, ¿es ese ángulo? Bueno, si uno piensa en el semieje positivo de las x, un ángulo pi será barrer todo esto y llegar hasta acá, ¿sí? Otra vez hasta la línea horizontal, o sea, un ángulo de 180 grados. Pero si nosotros queremos llegar hasta esta línea, bueno, digamos, midiendo pi, nos pasamos, ¿sí? Nos pasamos de largo, hicimos así, barrimos hasta esta línea horizontal, entonces decimos, bueno, pi hasta ahí, menos t para el otro lado, ¿sí? Entonces pi hasta acá, menos t, y entonces el ángulo es este ángulo, un ángulo, digamos, obtuso, pero ese ángulo tiene el mismo coseno y el mismo seno que este ángulo que nosotros medimos acá, t. Entonces eso nos va a servir para nuestra parametrización y para que esto sea recorrido de manera horaria. Entonces uno puede evaluar los valores del parámetro y ver que los puntos se empiezan a generar en esta dirección, siempre sobre el círculo, pero en la otra dirección, ¿sí? Cuando nosotros queremos parametrizar de manera horaria, el parámetro siempre tiene que quedar negativo acá. Acá tiene que quedar menos t, de alguna manera tiene que quedar menos t. Este pi es una constante que nos indica desde dónde vamos a arrancar, ¿sí? Y arrancamos del ángulo pi. Pero la clave es pensar en eso, en que nosotros siempre, cuando parametrizamos el círculo, bueno, el ángulo que utilizamos para parametrizar es el ángulo medido desde el semieje positivo de las x, y hay que razonarlo de esta manera, ¿sí? Entonces, en el caso anterior era directo, porque ese era el ángulo, habíamos definido un R por acá, entonces ese era nuestro ángulo, t nos quedaba positivo, ¿sí? T nos quedaba positivo porque nosotros parametrizamos en dirección antihoraria. Si parametrizamos en dirección horaria, como en este caso, t sí o sí tiene que quedar negativo. Bien, entonces uno puede jugar con otro tipo de parametrización. Por ejemplo, como ejemplo, uno puede decir, bueno, ahora en vez de parametrizar o así o de la forma anterior, parametricemos con un ángulo que se mide desde acá, pero de manera horaria, o sea, en la otra dirección. ¿Cómo sería? Bueno, uno lo hace y el resultado, como van a ver, es el mismo, ¿sí? Bien, entonces, una vez que uno parametriza, lo que hacemos es lo mismo que antes, es decir, tenemos que resolver esta integral. Entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos lo que vale x, ya tenemos lo que vale y, y vamos a reemplazar acá en x cuadrado y de ese, bueno, lo vamos a reemplazar por nuestro módulo del vector tangente multiplicado por diferencial t, y así vamos a proceder a hacer la integración de una variable igual que antes. Entonces, el reemplazo será x cuadrado por y, acá tenemos coseno cuadrado por el seno, y acá tenemos nuestro módulo del vector tangente, que ahora, bueno, lo vamos a tener que resolver. Entonces, la derivada del coseno va a ser el seno o el menos seno, ¿sí? Luego quedará, por la derivada de lo interior quedará positivo nuevamente, pero no importa, como está elevado al cuadrado, ¿sí? Lo que nos queda es coseno cuadrado más seno cuadrado de pi menos t. Pero pi menos t es este mismo argumento, o sea, el que tenemos dentro del seno cuadrado, entonces esto también es 1. Entonces es la misma identidad trigonométrica que teníamos antes. Uno puede decir, puede llamarle a esto tita, qué sé yo, tita igual pi menos t, entonces queda coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita, eso vale 1. Entonces, esta raíz nuevamente vale 1 y lo que nos quedará es resolver esta integral. Esa integral también se resuelve de una manera muy sencilla. Acá tenemos lo mismo, la misma función compuesta, coseno cuadrado multiplicada por su derivada, entonces nos queda coseno al cubo
sobre 3, no, hace la evaluación entre 0 y pi, porque acá también barremos entre 0 y pi, el 0 está en este caso sobre esta línea y la barrida es en dirección horaria, pero también medimos medio círculo, o sea que será entre 0 y pi. Entonces uno resuelve y obtiene 2pi más 2/3, o sea el mismo resultado que antes. Eso es razonable y debe ser así si uno lo piensa desde la definición de integral de línea. ¿Debe dar el mismo resultado? Sí, porque lo que nosotros estamos calculando es el área de esta parte celeste, o sea, lo que estamos calculando es la proyección de este semicírculo. Esto está en el plano aquí sí, pero en realidad lo que estamos calculando sobre esta integral es la proyección de este semicírculo sobre esta función tridimensional. Esta es nuestra función z igual f de xy. Entonces lo que calculamos es una proyección, es algo similar a esto, lo que pasa es que la curva c ahora es un círculo. Entonces, ese área, por supuesto, tiene que ser la misma si yo la calculo, digamos, lo que estoy calculando siempre es esa misma área. Entonces, si yo parametrizo de formas distintas, el resultado tiene que ser el mismo, claramente. Entonces, eso es clave. O sea, yo resuelvo una integral de línea. Entonces, yo estoy calculando un área, el área de esta cortina celeste. Entonces, si yo parametrizo de una forma o parametrizo de otra, sigo calculando el área de la cortina celeste y por lo tanto el resultado va a tener que ser siempre el mismo, independientemente de cómo yo parametrice. Por eso les digo, plantéense ustedes una solución 3 en el cual uno parametriza de una forma diferente a las dos formas que yo parametricé acá y el resultado debe ser el mismo para poder, eso nos va a facilitar comprender el concepto de parametrización.